Bienvenido a un video sobre cómo usar la propiedad distributiva para multiplicar rápidamente números de 2 dígitos. Comencemos por revisar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva establece cuando multiplicamos un factor y una suma o diferencia. Multiplicamos el factor por cada término de la suma o diferencia. Si tenemos A multiplicado por la cantidad B más C, tendremos A multiplicado por B, más A multiplicado por C. Y si tenemos A por la cantidad B menos C, tendremos A por B, menos A por C. Podemos usar esta propiedad para ayudarnos a multiplicar números de 2 dígitos con bastante rapidez, sin el uso de una calculadora. Entonces, veamos si podemos usar la propiedad distributiva para encontrar este producto, 52 veces 11. Lo que la propiedad distributiva nos permite hacer es reescribir esto como 52 veces la cantidad 10 más 1. En lugar de 11. La razón que es útil es que es mucho más fácil multiplicar por 10 y comprar 1, en lugar de por 11. 52 veces 10 serían 520. Además, 52 veces 1 sería 52. La idea es que, si puede imaginar esto, y puede encontrar estos productos en su cabeza, podría encontrar esta suma para encontrar el producto original. Bueno, 520 más 52 serían 572. Entonces, 52 veces 11 es igual a 572. Echemos un vistazo a otro. Aquí, tenemos 36 veces 12. Nuevamente, no es un producto fácil de determinar en su cabeza, pero podríamos pensar en esto como 36 veces. En lugar de 12, 10 más 2. Nuevamente, la razón que es útil es que 36 por 10 es bastante fácil de determinar, eso sería 360. Y 36 veces 2 también es bastante fácil de determinar, eso sería 72. Ahora, podemos determinar esta suma. Aquí, es un poco más complicado, porque tendríamos que cargar, pero esto sería igual a 432. Entonces, 36 por 12 es igual a 432. Avancemos y echemos un vistazo a uno más. Aquí, tenemos 13 veces 48. Lo que podríamos hacer es pensar en esto como 13, en vez de 48, podríamos escribir 48 como 50 menos 2. Observe ahora, tenemos una diferencia, pero la idea aquí es que ahora podemos multiplicar 13 y 50, y también 13 y 2, y luego encontrar la diferencia. Bueno, 13 por 50 sería lo mismo que 13 por 5. Y luego agregue un 0 extra. 13 veces 5 serían 65, agregue un 0, tendríamos 650. Entonces, 13 veces 2 serían 26, entonces tenemos menos 26. Nuevamente, si pudimos memorizar o almacenar estos números en nuestra mente por un momento, y luego restar, podemos ver que esta diferencia será 624, por lo tanto, 13 por 48 es igual a 624. Si le gusta esta técnica, creo que con un poco de práctica, podría multiplicar cualquier número de 2 dígitos sin una calculadora, o sin realizar la multiplicación de la manera tradicional. Gracias por ver.